Te- Bien. Soy Paula Médico, por si no me conocen, y comparto contenidos relacionados con crecimiento personal y desarrollo de habilidades. Eh, Hoy estoy muy contenta porque ahí se está sumando. Vamos a estar compartiendo una charla con Cristi Castañeda. ¿Sí? Cristi es mexicana, vive en México, es coach certificada por ICF, además tiene certificaciones en disciplina positiva, tanto para empresas como para familias. También está certificada en el método de familias ensambladas funcionales y juntas formamos parte de la red de profesionales para el fortalecimiento de familias ensambladas y además es licenciada en asesoría psicopedagógica, ¿sí? Si dije bien, y brinda talleres y conferencias en diferentes instituciones y empresas. Y hoy elegí hacer esta charla con Cristi porque venía viendo los posteos que estuvo compartiendo en el último tiempo y ahí empecé a conocer un poco más de su vida personal, cosa que no conocía, nos conocíamos solamente en el ámbito laboral dentro de la red, y así descubrí o así conocí que uno de los hijos de Cristi tiene diagnóstico de autismo y pasó por diferentes instancias. Y eso fue una temática que me llamó mucho la atención, sobre todo uno de los posteos que se llama, que lo titulaste como "Un diagnóstico jamás será un pronóstico", ¿sí? Que me pareció muy valioso el enfoque en el que estuviste planteando el tema. Y después, a partir de esto, desarrolló todo un programa y una campaña que me parece también muy valiosa y muy interesante para compartir y difundir, que está orientada a todo lo que es la inclusión. Así que primero te quiero dar la bienvenida, Cristi, agradecerte por sumarte a esta propuesta, a esta invitación, mejor dicho. No, hombre, muchísimas gracias. Gracias, Paula, por estas maravillosas palabras. Gracias por la invitación para poder compartir un poquito de esta campaña y gracias por sumarte de esta manera, ya que, bueno, pues estamos contribuyendo a que llegue a más y más personas y no solo aquí en México, sino con esta red que tenemos. La verdad es que nos fortalecemos y, bueno, pues nos ayudamos a que creemos realmente una sinergia dentro de este ámbito y del trabajo de familias. Buenísimo. Bueno, ¿nos querés contar un poquito de tu historia, los pasos que fuiste transitando con tu hijo hasta llegar a esta etapa que mencionás y que destacás con el posteo de "Un diagnóstico no es un pronóstico"? Claro, por supuesto. Bueno, pues yo fui mamá joven. La verdad es que desde el embarazo hubo una presencia de hipotonía con mi hijo. Sin embargo, yo seguí estudiando y la verdad es que todavía no se conocía como si hubiera a haber un trasfondo de esta hipotonía. Nace perfectamente, 36 semanas, la verdad es que su desarrollo fue muy bueno, fue un niño realmente sano, ¿no? Los primeros años muy bien, ya obviamente empieza que el gateo, bueno, se retrasaron 3 meses, su salida de dientes se retrasaron unos meses, su sentado, o sea, todo fue como un poquito desfasado, sin embargo, nada que nos alarmara. Ya Ujú. después, entrando obviamente un maternal, bueno, pues él no articula las palabras como sus compañeros, para lo cual a mí eso, claro que me sorprende y más con lo que había estudiado. Yo era maestra en ese momento de preescolar, en donde él estaba, pues yo observaba las diferencias del neurodesarrollo. Sin embargo, igual, fue nada más como, ok, darle yo esta estimulación, llevarlo al parque. No se conocía tampoco tanta la importancia de la alimentación y de todos los ultraprocesados que ahorita también nos invaden y nos afectan. Entonces, bueno, pues como mamá, pues uno hace lo que puede con lo que tiene y con lo que sabe, ¿no? Fue hasta Tal cual. primaria, lo cambiamos a otra primaria y fue hasta primaria que nos canalizan y nos dicen, necesitamos un diagnóstico porque José Antonio, que se llama mi hijo, pues no puede poner atención. O sea, no es un niño que nos haga relajo, no es un niño que esté
por todos lados, no, él se queda sentado, pero no logra retener información. Fue ahí donde yo, bueno, voy con una psicóloga, ella me dice, es TDA, vamos a canalizarlo con un neurólogo, este neurólogo lo ve 5 minutos a lo mucho, yo le platiqué un poco la historia de cómo había sido, y bueno, pues me lo medica. Nosotros como papás dijimos, bueno, pues lo que sea para que él pueda estar bien. Duró un tiempo medicado, las dosis iban fluctuando, pero José Antonio siempre ha sido un niño que ha dormido muy bien, y entonces hubo alteración de sueño, hubo alteración de personalidad, hubo como inicios de depresión infantil debido al medicamento, entonces cambiamos de neurólogo, nos fuimos con un paido, el paido nos dijo que bueno, no había sido la dosis, pero nos dejó con medicamento hasta que mi esposo y yo dijimos basta. O sea, esto duró con medicamento 1 año y medio. Entonces dijimos, basta, esto ya no es posible, no es José Antonio, y la verdad es que pues vamos a seguir con la psicóloga. Seguimos con la psicóloga, pero igual nos lo da de alta, me dice, pues yo ya no puedo hacer mucho. Y bueno, pues entre clases especiales, entre el fútbol, o sea, hicimos como muchas adecuaciones. Se vino pandemia, la verdad es que estando en casa era mucho más cuidada su atención, por supuesto. Mi esposo se la pasaba al lado de él, siempre, mira, y por atención, y es esto, y explicándole. Entonces lográbamos que él pudiera fluir en su atención. Sin embargo, también transcurrió un tiempo en el terapia del lenguaje porque su lenguaje todavía no era fluido. Al cabo de un tiempo quisimos meterlo a otra escuela. En esa otra escuela nos lo mandan a hacer como otra valoración y la psicóloga nos dice, tiene parálisis cerebral, pero no se le nota. Para mí eso fue algo sumamente choqueante y dije, ¿cómo existen profesionales, entre comillas, de la salud que ni siquiera tienen un tacto y ni siquiera saben de lo que están hablando? Claro que pues nos afectó como familia eso, pero dijimos, no es algo que nos vayamos a comprar. Lo metimos ya a otra escuela durante pandemia, a la cual fue bien recibido. Él pasa a secundaria con sus comorbilidades y con, bueno, pues a tiros y jalones y empujones y vamos y si puedes y ya saben, o sea, como papás luego, yo practico mucho la disciplina positiva, pero pues no siempre me sale, ¿no? Y entonces entre Sí, regaños, entre sí, premios, sí. entre, bueno, pues de todo ha habido, ¿no? Nos dicen en secundaria, necesitamos un diagnóstico. Esto es algo que no conocemos. Y yo ya sabía, yo le decía a mi esposo, hay algo que no me gusta, o sea, hay algo que no sé qué es, que no es TDA. Fuimos precisamente ya con un especialista en trastornos del neurodesarrollo y yo simplemente al platicarle cómo es José Antonio, él es un niño sumamente noble, él no entiende de bromas, él, si el semáforo está en amarillo es porque te tienes que detener, no es porque le tienes que avanzar más rápido, o sea, él es un niño que sigue las normas al pie de la letra. Entonces, claro, este especialista me dice, Cristi, no es TDA, por lo que me platicas, es autismo. Pero vamos viendo. Dice, no, no quiero decirte, vamos viendo. En la evaluación yo estuve presente, efectivamente observo que su autismo, como ya conocemos, ningún autismo es igual. O sea, ya todos son muy diferentes, porque antes podíamos tristemente encasillar como, bueno, pues son agresivos o no conectan con las personas o no, ahorita ya hay muchísimas especificaciones diferentes, cada niño es diferente. Y entonces en ese momento dije, bueno, ok, ¿qué vamos a hacer? Ya cuando vi sus dificultades, dice, bueno, es un autismo de alto funcionamiento, dice que él batalla mucho en el área del lenguaje y sí hay cierta desintegración sensorial en cuanto a la parte intelectual. Dice, entonces, bueno, pues vamos a estar trabajando. Claro que para mí y para nosotros como familia, a la vez fue un alivio saber por dónde irnos. O sea, porque duramos 6 años por un rumbo donde no era y fue como, ok, entonces ya vamos a atacar lo que sí es. Por eso yo les digo a las familias, a veces con cualquier conducta que nosotros observemos, hay que ser un poco exagerados o mucho exagerados, porque nosotros, o sea, nuestra historia es como, claro que en ocasiones digo, ay, ¿cómo no me di cuenta antes? Y a veces duele, ¿no? ¿Cómo no me di Sí. cuenta? Y yo como profesional de la salud y yo viendo a tantos niños, pero bueno, no es mi especialidad y soy mamá en casa. Entonces, ya que nos lo diagnostican, bueno, pues ya la escuela, yo les pido que hagan sus ajustes psicopedagógicos, porque si es una escuela inclusiva,
pues tiene que haber una inclusión y no solo una integración. De ahí empiezo yo a meterme esa idea de inclusión no es integración. Entonces empiezo como a sentir un cosquilleo. En la escuela de fútbol a la que iba mi hijo, nos dicen que ya no podía jugar porque iba a entorpecer el rendimiento del equipo. Es una escuela muy famosa aquí dentro del Aguascalientes, que es donde yo vivo. Entonces, para mí también fue, dije, es increíble cómo la falta muchas de las veces de información hace que estos niños sean relegados y entonces no quieran ni los profesores ni los profesionales meterse en este punto de partida. Entonces vuelvo a tener esa sensación de que necesito hacer algo. Y es ese punto en donde yo observé cómo la verdad es que lo integraban, pero en realidad a mí me decían, no señora, bien, o sea, se sacó, al final por participación tuvo un 8, ¿no? Digo, es que a mí no me importan las calificaciones, a mí me importa que él esté aprendiendo. O sea, a mí no me le suban porque sí es muy participativo, sí es lo que él tiene. O sea, él me ha dicho, mamá, yo quiero ser como Mahatma Gandhi, porque él es muy bueno, porque él hizo cosas por el mundo. O sea, su nivel de sensibilidad emocional es muy por encima de lo que yo puedo llegar a sentir. O sea, él es muy sensible, él es muy empático, él se percata. Vuelvo a lo mismo, como de verdad un autismo es totalmente diferente. Él no presenta sensibilidades alimenticias, él no presenta temor al ruido, a mucha gente. O sea, él en esta parte no es su área a trabajar. Su área a trabajar es la intelectual, es el lenguaje, sí las habilidades sociales, efectivamente, pero teniendo ya una puerta abierta, ya nos dimos cuenta de qué es lo que necesitaba y la verdad es que desde ese diagnóstico que nos dieron fue lo que le dije a mi esposo, no es un pronóstico, o sea, nosotros vamos a educar a nuestro hijo a manera de darle habilidades, herramientas, estrategias para que él en un futuro pueda ser independiente, autónomo, que es yo creo que todo lo que los padres buscamos, pero que bueno, pues vamos a darle otro empujón a él. Obviamente se habló con su hermana, él tiene una hermana más pequeña, ella está a punto de cumplir 14, mi hija tiene 11, entonces es como un apoyo a una red familiar primaria, después a una red familiar que vienen siendo nuestros papás, hermanos, en el cual les dije, de esta manera hay que tratarlo, de esta manera hay que cuidar ciertos aspectos. Hemos modificado muchas cosas desde conducta, desde cómo nos dirigimos, desde la alimentación. Fue ahí donde dije, wow, qué importante es la alimentación y la suplementación. Entonces, este especialista nos dijo, denle entonces vitamina C, denle magnesio y denle zinc. O sea, él está sumamente suplementado ahorita. Todo eso, junto con sus terapias, ha hecho que José pueda llegar a integrarse de una manera, para mí es maravilloso su cambio. O sea, yo he visto y digo, ay, wow, es padrísimo. Y dije, ok, si esto ya sucedió con mi hijo en un año, Paula, en 8 años, no nos vayamos muy lejos, o sea, 6 de cada 10 niños van a presentar una alteración en el neurodesarrollo. No es que sea TEA siempre, no es que sea no, pero van a presentar una alteración por tanto uso de pantallas, por tanta comida ultraprocesada, porque en realidad, híjole, pues no estamos alimentándonos con alimentos, sino con producto, por toda la cantidad de información que se maneja, no estamos los papás tan presentes, no hay una conexión, o sea, las emociones se están dejando de lado y bueno, pues obviamente estas alteraciones se van a dar. Entonces dije, no podemos esperar a esos 8 años a ver cómo le vamos a hacer. O sea, las escuelas actualmente aquí en México te aceptan 1 o 2 niños con alguna alteración. Entonces, ¿y qué van a hacer los demás niños si en un punto no tienen esa flexibilidad educativa? Es por eso que yo empecé esta campaña, por esa necesidad que dije, pues sí, ahorita es mi hijo y muchas personas me dicen, ay, pero tu hijo ya está grande, ¿no? O sea, tu hijo ya va más para allá. Pues sí, pero la verdad es que los que vienen también nos necesitan. Entonces, más o menos así es mi historia, Paula, de cómo de surge cómo, esto. sí. Bueno, precisamente en estos posteos en el que se titula Un diagnóstico no es un pronóstico, transmitiste muchísimo todo esto de todo el proceso de cambio. Los invito a visitar la cuenta de Cristi y leer el posteo, porque la verdad transmite muy claramente y muy genuinamente todo este proceso.
y que también a mí me despertó la curiosidad para entender un poco más cómo es el tema. Y es cierto, desde el área médica hay un sector dentro de la medicina que tiene una mirada como muy estructurada, en donde se limitan a definiciones y encasillan todos los casos en esas definiciones. Y en lo que tiene que ver, hola Gaby, ahora en un ratito te paso la cuenta de Cristi, ¿o querés decir vos cómo es tu cuenta? Claro, es Family Coach-Cristi Castaneda. Gracias. Bien. Como estaba diciendo, los encasillan y en realidad en la actualidad cada vez más se va ampliando lo que antes se definía como un autismo y se va viendo que hay distintos grados y distintas áreas en las que hay algún tipo de, no sé si llamarlo de complicación o de dificultad para integrarse. Y en esto tiene mucho que ver, como vos decís, la alimentación, porque es fundamental poder volver a alimentos naturales, alimentos reales y no los ultraprocesados, que nos facilitaron mucho la vida, nos hicieron mucho más sencillo el resolver, bueno, tengo ya la cajita en el freezer, la paso por el microondas y me lo como, o viene todo seco, lo meto en la olla con agua, hierve y lo como y ya lo tengo resuelto, pero para que llegue a ese estado, el alimento fue desarmado y que ha agregado un montón de otros elementos para poder hacer que duren eso. A mí me sorprendió cuando hace relativamente no mucho tiempo me encontré con un sachet que era de yogur que no estaba en la heladera, o sea, en el supermercado estaba en una estantería. Entonces me vendían el sachet que ya estaba como procesado y que se mantenía. Y yo dije, esto no es alimento real, porque no hay forma en que la leche se sostenga, se mantenga en condiciones naturales de esta forma. Yo me acordaba cuando era chica, la cantidad de veces que he ido a comprar, me mandaba mi mamá al almacén a comprar el sachet de leche, llegaba a mi casa, lo abríamos, estaba cortado, entonces tenía que ir a devolverlo. O abríamos un sachet de leche y a los 3 días estaba feo, estaba cortado. Y hoy tenemos las cajas que compramos de las larga vida, que están cerradas en una caja de 6 meses y las ponemos en la heladera y la tenemos abierta en la heladera 15 días, 20 días. Si vas tomando poco tiempo. Entonces, eso obviamente no es natural y no le brinda nutrientes al cuerpo para que funcione y realice todas sus actividades. Y esto decías, la sobreestimulación que tienen los chicos desde muy chicos con las pantallas, no solo por la luz, sino por el contenido al cual lo estamos como exponiendo para que generen y procesen, que es indiscriminado, no es lo mismo el contenido, lo que puede estar procesando un niño de 3 años que un niño de 6, que un niño de 9. Y las diferencias son inmensas, lo que pueden comprender. Y están expuestos todos por igual a este tipo de estímulo. Entonces, es sumamente importante, como decís vos, esto de ir acompañando y teniendo presente cómo impactan todas estas cuestiones en el desarrollo natural. Por más que vayamos viendo que van creciendo y pensamos que, o creemos que van bien, los estamos sobreexponiendo a unos estímulos que no son acordes con lo que biológicamente están preparados los chicos. Por más que lo puedan gestionar, que lo puedan usar, y que muchos se maravillan, ay, cómo maneja el nene de 3 años el teléfono, o el de 2 años, que lo prende, lo apaga, cambia, sabe dónde, lo que quiere buscar, lo que quiere ver. Por más que nos maraville eso, el chico en realidad no está 100% preparado neurológicamente para procesar todo eso. Entonces como que los descoloca también en su proceso de desarrollo. Totalmente de acuerdo. Y también me pareció muy interesante cómo fuiste contando la experiencia de la integración y la diferencia con la inclusión. Así es, así es. Es importante, yo empezaba a observar, bueno, pues que yo creo que en todos lados hay este bullying, ¿no? Que al principio se le llamaba bromas, o aquí en México se usaba la palabra carrilla, ¿no? Como sana, que en realidad yo les digo, no existe eso, no es sano, o sea, al burlarnos de las diferencias de los demás no es sano. Y entonces, ¿qué observaba? Que a pesar de que José es un niño que a donde vaya puede llegar a platicar y a relacionarse, no lograba concretar amistades. O sea, no lograba un amigo que fuera
como con el que andaba, no. Entonces dije, ok, ¿qué es lo que pasa? Que en el salón de clases, claro, lo integraban, bueno, pues él no, porque no anda danzando por todo el salón, pero sé de peques que los dejan en la esquinita, ahí donde, híjole, pues no nos dé tanta guerra, entre comillas, y entonces donde yo pueda dar la clase. Sí, comprendo que yo también fui maestra, fui 13 años maestra, también tuve chiquitines con necesidades educativas especiales, y bueno, pues uno saca estrategias de donde pueda sacarlas. Pero ¿qué es lo que pasaba en las escuelas un poco más tradicionales, por así decirlo? Bueno, pues es en donde no nos den, donde no lo veamos mucho, pues lo integramos, pero si aprendió, qué bueno. Y si no, pues también, porque pues lo estamos como quien dice juntando. A mí se me hacía así se dice acá en Sí, México, de, ay, ¿me juntas? O sea, como si en realidad, o sea, sí, o sea, esta parte en donde, bueno, pues te junto, pues si no haces, qué bueno, y si lo haces también, y si no, pues se lo mando a tu mamá para que lo haga en casa. Entonces dije, ¿por qué estamos? Esa es una segmentación. O sea, en realidad, sí estamos en el mismo círculo, pero son las personas que no tienen alteración al neurodesarrollo y las otras personas que sí tienen alguna alteración. Eso tampoco es inclusión, eso es una ujú, segmentación. Que estén en el mismo espacio no significa que estén incluidas. Entonces empezaron ya a tener ciertas adecuaciones. Actualmente la adecuación que pide aquí el Instituto de Educación son más adecuaciones en cuanto a una estructura, en cuanto a mobiliario. Si hay personas con alguna discapacidad física, si hay personas con alguna discapacidad, bueno, pues auditiva, o sea, es como mucho más aterrizado a lo estructural, ¿no? Incluso busqué aquí en Aguascalientes, donde vivo, un restaurante con algún menú en braille. No hay. O sea, no hay. Entonces, o sea, la sí, inclusión no solo la quiero hacer para con niños con autismo, o sea, la inclusión es con estas 7 discapacidades que existen, para que de verdad no haya una integración o un acogimiento de, bueno, pues vente, sí te junto, pero en realidad no me responsabilizo de cómo va tu desarrollo, de cómo existe, porque sí es mucho más trabajo, efectivamente. Hay que llevar bitácoras, incluso yo ya invito a las escuelas en que realmente si se quieren, si quieren ser llamadas inclusivas, tengan un protocolo, tengan una maestra sombra para 2 o 3 pequeños, porque sí es importante, y tengan a un especialista en el neurodesarrollo, porque entre más chiquitos podamos llegar a diagnosticar, mejores son los resultados y obviamente su pronóstico es mucho más alentador. No significa que el de mi hijo no sea, no, por supuesto que no, pero sí efectivamente su plasticidad neuronal no es la misma a la de un niño de 3, 4, 5 años, ¿sí? Entonces, incluso nosotros como adultos lo vemos. Nos es mucho más difícil poder llegar a aprender algo nuevo porque ya nuestra corteza, ya la parte prefrontal, bueno, pues obviamente está mucho más dura y es más estrecha al conocimiento. Que se puede hacer, claro que se puede hacer. Es por eso que la inclusión no es solo un acogimiento, no es solo una integración, es realmente llegar a crear un programa en donde se establezca cierto protocolo de seguimiento. Podemos tener un protocolo general, por supuesto, pero con las especificaciones. A lo mejor mi hijo no le molesta el ruido, pero a otro peque sí. Entonces, con este peque, cuando yo ya vaya a cantar y a bailar con todos los demás niños y que gritan, bueno, con este peque lo voy a sacar y entonces lo voy a pasear en el patio. O sea, ese tipo de adecuaciones son las que marcan la diferencia. Y ojo, en las familias y en los niños. Me decía una compañera que me buscó, me dice, oye, yo no sé cómo tratar una compañerita de mi hija que es autista y la quiero invitar a comer. Y le digo, en primer lugar, no sabes lo feliz que vas a hacer a la mamá al invitarla a comer. A mi hijo nunca me lo invitaron, nunca en la ujú, vida. Entonces le digo, de verdad es que eso es inclusión. El que de verdad, o sea, bueno, ok, va a venir a la casa, le digo, yo te recomiendo que le preguntes a mamá qué come, qué no puede comer, qué le asusta, qué le gusta, si hay algo olfativamente que le disgusta, si entra en una crisis, cómo tú la puedes trabajar. O sea, eso es inclusión, el poderte poner, no es de que, bueno, pues no, como nos decían nuestras mamás, pues a donde fueres y es lo que vienes. sí, y que en cierta forma es también lo mismo que hacemos con cualquier chico. O sea, yo te escuchaba y me acordaba cuando mi hija era chiquita, iba al jardín y hacía programas, iba a la casa de una amiguita o venía una amiguita a mi casa. eh, Cuando venían amiguitas, yo les preguntaba, bueno, ¿qué come? Buenísimo.
qué le gusta comer, qué le gusta tomar, perdón, qué tipo de juegos y todo esto para poder organizar. Entonces, eso mismo que hacemos con un hijo es el mismo tipo de cuidado. No, Ujú. no es tanto más distinto. Sí, bueno, entiendo que teniendo algunas características puntuales, está bueno tener las herramientas para darle la contención, si el chico se angustia o se pone mal en algún Ujú, momento y ujú. poder acompañarlo en esa situación. Entonces, eso sí sería como lo único más diferente. Pero después el resto es absolutamente lo que haríamos normalmente teniendo hijos pequeños. Eh, lo mismo, mi hija es vegana y ahora cuando se va a juntar con las amigas en la primaria, yo les pasaba y les decía, bueno, mirá que es vegana y entonces toma este tipo de leche, toma aquello, decime si querés que te mande la vianda para también no cargarles el problema Claro, de, o la claro. cuestión de estar buscando qué puede comer que sea apto vegano o no. Eh, pero son cuestiones que las hacemos normalmente y que no tienen que cambiar tampoco porque tenga un diagnóstico o un Exactamente. pronóstico como tu hijo en este caso. Y que es, como vos decís, también lo que nos los permite integrar, incluirlos Ujú. realmente y manejarnos de la misma forma. Y no solo para ellos dentro del espacio del colegio, sino nosotros como adultos relacionándonos y también incluyéndonos en esta dinámica. Así es, y teniendo esta capacidad de poder ver más allá, yo les digo, de todos modos, todos somos diferentes, o sea, todas las personas con alteración, sin alteración, o sea, todas necesitamos cosas diferentes, ¿no? Uh Entonces, -huh. ¿por qué marcar una diferencia en cuanto a una normatividad? Y entonces creemos que esa diferencia que se nota más es una diferencia que hay que señalar, que hay que juzgar, que hay que criticar, que no va a sumar, cuando en realidad, bueno, pues ustedes lo saben perfectamente, o sea, Lionel Messi es autista. Uh Entonces, -huh. realmente es como impactante cuántas personas pueden llegar a tener habilidades diferentes, pero necesitan siempre ese adulto que pueda ver más allá. Y por supuesto a sus pares, o sea, ahorita con tanta tecnología, como decías, se está frenando y se está inhibiendo cierta parte efectivamente de la empatía. O sea, Sí. aquí en México el programa del juego del calamar llegó a oídos de preescolares, incluso la vieron preescolares y jugaban a eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Me decían los papás, bueno, pero hay violencia, genera violencia, pero es como muy, lo ven como muy poco factible. Entonces les digo, ok, sí, efectivamente, pero tu cerebro no está apto para discernir entre la realidad y la ficción. Aquí Uh lo que está -huh. sucediendo es que estamos dejando que los pequeños desarrollen la empatía. Entonces igual hay un videojuego de Fortnite que me dicen los niños, es que no sale sangre, no, no es porque salga sangre, o sea, en realidad el objetivo es matar, te vuelves poco Sí. empático, te vuelves poco sensible ante las necesidades. Entonces, en un mundo poco sensible, poco tolerante, nada empático, con estos pequeños, o sea, la vulnerabilidad se vuelve en potencia. Entonces digo, tenemos que hacer algo porque si nosotros no alzamos la voz, o sea, estos pequeños van a ser un blanco sumamente fácil de burlas y que lo son y de señalamientos, pero entre más nosotros podamos, a lo mejor si nuestra familia no hay, pero si vemos, pero si podemos incluso hacer labores altruistas con Uh -huh. este tipo de situaciones, claro que vamos a marcar una diferencia. Me decían, bueno, entonces, ¿yo qué hago? A lo mejor amas de casa, o yo cómo le puedo hacer. Bueno, pues simplemente incluso hasta posteando, dejando a lo mejor de hacer comentarios. Yo les digo a mis hijos, o sea, no se habla del cuerpo de los demás. O sea, ese Sí. es una regla básica, no se habla del cuerpo de los demás. Para mí, en cuanto a inclusión, es como, está bien, porque todos somos diferentes, porque todos incluimos. O sea, son pequeños cambios que dentro de tu metro cuadrado puedes empezar a hacer para llegar a sensibilizar a tus hijos, a ti mismo, porque luego nos hemos convertido también un poco en insensibles, y no porque querramos, sino porque la vida nos lleva, nos lleva, nos lleva y todo es tan rápido que en realidad ya no tenemos esta parte emocional
tan abierta y no tenemos este tacto tan al alcance de una conciencia en el cual nosotros podamos empatar esto. Sí, y van creciendo y les van faltando habilidades sociales en la interacción, porque todo muy lindo desde el teléfono, que hablamos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, de manera sincrónica con WhatsApp, que mandamos los mensajes y ahí quedan, y cuando el otro los ve y nos responde, pero después hay un mundo que es real, en el cual tenemos que interactuar, tenemos que gestionar, tenemos que resolver, y que tiene otras reglas totalmente diferentes a este mundo virtual con el que van creciendo y formándose, incorporando reglas que cuando pasan al mundo real no aplican. Y por otro lado, con el tema de la violencia, que es a mí lo que me llama la atención particularmente, es los chicos dicen, bueno, es ficción, no es real, pero todavía no están preparados neurológicamente para poder grabar esa diferencia. Y entonces en el mundo real, después no saben qué tan real, que ese efecto que ellos vieron en la ficción, en el mundo real tiene un efecto diferente y que es, en algunos casos, definitivo. Si yo le pego a alguien, lo lastimo y lo puedo quebrar, lo puedo matar. Entonces, no puedo jugar como juego en los videojuegos. Y a nosotros como adultos nos parece lógico y coherente porque tuvimos un proceso de desarrollo que nos permitió diferenciar las dos situaciones, pero el chico lo incorpora como algo natural y propio y no crea este límite, esta diferencia. Exactamente. Así que bueno, yo estaba viendo que dentro de la propuesta de tu campaña de inclusión tenías por un lado el tema de las playeras, que vi que la tenés puesta en este momento, inclusión is the new cool. Sé que las estás comercializando para generar fondos y generar conciencia sobre este concepto, y también vi que estás dando charlas sobre inclusión. Así que es una propuesta que acercás a las escuelas. Contanos un poco más sobre esto. Sí, esta campaña, bueno, pues ya les conté cómo nace de esta necesidad y digo, bueno, pues tenemos que alzar la voz. ¿Y cómo vamos a alzar la voz? Haciéndonos visibles. ¿Y cómo me puedo hacer visible? Bueno, pues primero con estas playeras. Obviamente en la red ya estoy bajando el archivo para yo poderles mandar el archivo y que ustedes lo puedan imprimir en la playera que a ustedes les guste, porque, o sea, es simplemente alzar la voz. De las playeras aquí en México estoy recabando fondos para familias que no tienen los recursos y poderles ofrecer las terapias que necesitan sus chiquitines, que en ocasiones, bueno, pues son algo costosas y que realmente, bueno, se necesita que sean atendidos porque se merecen, obviamente, como todos, una vida mucho más digna. Y por otro lado, voy a empresas y escuelas para platicarles sobre esto que les comento de la inclusión, qué es inclusión, palabras de personas que tienen alguna alteración, que para ellas, cómo ha sido, cómo ha cambiado su vida cuando realmente hay una inclusión genuina. Y les explico que esta parte que nosotros podemos llegar a hacer va a ser la diferencia, a lo mejor no ahorita, pero sí en el futuro. En estas charlas que yo les comparto, les digo tanto a las empresas como a las escuelas qué es lo que ellos deberían de empezar a implementar para realmente ser una empresa, una escuela de inclusión. Les dejo como tarea que hagan ciertas actividades. Yo regreso después de 3 a 6 meses a esa empresa o esa escuela y si realmente se siguió el protocolo, les entrego una plaquita en donde se dice, esta es una escuela IN. Y entonces, bueno, pues obviamente de inclusión, o sea, es como su certificado de que realmente esa escuela o esa empresa ha sido inclusiva. ¿Para qué es esto? Para que no se quede como, en una campaña en la playera guardada y olvidada. No, o sea, esto necesito que empiece a sonar. En enero fueron las playeras, en febrero va a haber una charla ya público en general de qué es la inclusión y algunas alteraciones en el neurodesarrollo con especialistas. En junio estamos programando también ya una carrera aquí en Aguascalientes sobre la inclusión para que todos tengamos también nuestra playera y que podamos, o sea, que no sea una campaña de un ratito, o sea, o que no sea una frase de un momento, o sea, que esto sea realmente se siga porque, digo, sé que hay muchísimas personas haciendo cosas por los pequeños en redes, pero realmente a veces nos cerramos como altea o nos cerramos
como al déficit. O sea, esto es en realidad a una neurodiversidad, a un neurodesarrollo, a estas discapacidades que a las personas las imposibilitan de poder llegar a incorporarse a una sociedad, pero que está en nuestras manos el poder normalizarlo. Así como se normalizan los videojuegos y que no pasa nada, así llegar a normalizar el tener a un compañero, una compañera, al cual a lo mejor a poder o acceder que tenga las mismas oportunidades que puedo yo tener y que pueda yo llegar a hacer ese cambio que el mundo realmente lo necesita. Perfecto. Bueno, si están en Aguascalientes, saben que la pueden contactar directamente a Cristi, y desde otros lugares, yo estoy hablando desde Buenos Aires, desde Argentina, si a alguien le interesa ver la posibilidad también de hacerlo, me imagino que online, como para poder acceder a esta charla, también la pueden estar contactando a Cristi para ver cómo pueden estar recibir la charla y ver cómo transformar su espacio de escuela, espacio escolar o espacio laboral dentro de una empresa, para transformarse en precisamente un espacio inclusivo, un espacio IN. Así es. Y así empezar a normalizar y a gestionar de una manera más natural, porque incluso el estar todos incluidos realmente, no solamente integrados porque están juntados, como decías vos, agruparlos y que estén en el mismo espacio físico, pero igual se mantienen las diferencias, el incluirlos permite realmente generar una conexión entre todos. Y saca del medio la incomodidad de decir, bueno, este por ahí no sabe, o este es el que tiene problemas, y me quedo, vos decías, en las aulas que los dejan a los chicos por ahí, al costadito, para que no llamen la atención, no les alteren el orden de la clase y puedan hacer su trabajo. En las oficinas también podemos encontrar casos similares, donde por ahí hay personas que las dejan como más aisladas o más relegadas, en lugar de realmente incorporarlas. Y ese tema de estar alejando o aislando a otros genera una tensión a nivel emocional para todos, no solo para esa persona aislada, porque está la persona aislada que registra el que se siente diferente, que se siente aparte, o tal vez lo que registra es que hay algo que no es lo común, no logra identificar qué, nota que hay algo distinto, pero no puede saber todavía qué. Y para el resto también es la incomodidad de decir, hasta acá llego y mantengo la distancia, y no paso, no hago, y todo esto genera una tensión que hace que también el ámbito que se comparte sea muy estresante. Entonces, transformándolo en un ámbito inclusivo, incluso puede mejorar muchísimo más la calidad de trabajo y la calidad emocional que se comparte en ese mismo ámbito. Sí, porque eso obviamente va a ayudar muchísimo. Incluso preguntar, como dices, a veces no se percatan, pero hace tiempo tuve una reunión y me decían de 5 personas, 3 tenían TDA sin haber sido diagnosticadas a tiempo. Eran ya adultos funcionales, adultos que tenían oportunidades, pero que, híjole, a veces no se daban a la tarea las personas de ver sus habilidades. Entonces, si bien un diagnóstico es nada más para saber por dónde irnos, es nada más para ir por el camino, recuerden que no es etiqueta. O sea, que eso no te va a marcar, que eso no es como, híjole, pues para toda la vida. Bueno, tendrás a lo mejor que seguir trabajando con estrategias toda la vida, sí, pero que no sea una etiqueta que pese, más bien que sea un diagnóstico que augure esta parte en donde la sensibilidad de las personas y el compromiso de ver las habilidades y tomarlas en cuenta sean lo que puedan llegar a construir estas oportunidades que todos merecen. Buenísimo. Sí, te escuchaba y trataba de pensar cuál es el origen de la palabra diagnóstico, qué es lo que refleja, para poder como fijarlo más al concepto de que es el informe hoy de dónde estoy parado. Así es. ¿Qué características tengo? Bueno, y en función de dónde estoy parado, puedo ir construyendo hacia futuro qué herramientas necesito sumar o qué cosas tengo que mejorar dentro de mi alimentación, de mi actividad física, de la suplementación, que vos, como vos dijiste, es importantísimo el tema de suplementación para un correcto funcionamiento del cerebro. Y el cerebro no recibe alimentos de calidad y los nutrientes que necesita
no importa el diagnóstico que tengas, no funciona bien. Efectivamente. Con o sin diagnóstico, lo experimentamos como en cualquier momento cuando estamos saturados de trabajo, de estrés y de cosas que no podemos literalmente juntar dos neuronas y decir cuánto es 1 más 1. Tenemos que frenar, pensar, capaz que visualizar los elementos, contarlos y recién decir, 2. Y todo esto tiene que ver con un correcto funcionamiento del cuerpo y una correcta alimentación y una correcta suplementación para que funcione todo integralmente, porque somos un todo, somos el cuerpo y somos también la mente y somos también el cerebro que necesita estar cuidado y equilibrado. Efectivamente. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera agregar a esta charla. Gaby hace un ratito había preguntado la cuenta de Cristi, la repetimos, era Family Coach-Cristi Castaneda. Los invito a visitar, como les dije, el perfil para conocerla, conocer más sobre su campaña y también para contactarla si quieren recibir esta charla que se está dando con los conceptos de inclusión y esta propuesta de protocolo de trabajo para poder transformar los espacios tanto educativos como de trabajo, que eso me pareció como muy, muy rico, porque no queda atado solo a la infancia y a la cuestión de, bueno, es un pronóstico o una descripción que se consigue en la infancia y después de adulto ya no hay nada más que hacer, sino que también dentro de la vida de adulto hay muchísimas cosas que se pueden seguir haciendo. Exactamente. Y después lo otro que rescato del principio de la charla que mencionaste es este tema de el conocimiento, de saber que hay otro tipo de profesionales a los cuales se puede recurrir más allá de la medicina tradicional, que está buenísima la medicina tradicional, que nos aporta, nos da un marco general, pero a veces es muy estructurada y está bueno complementar, como hiciste en tu caso, que fueron a ver a una especialista en neurodesarrollo, con una formación mucho más actualizada y que estaba al tanto con esta gran diversidad que hay de los problemas de neurodesarrollo y que lo corrió de un diagnóstico que no era el correcto y que lamentablemente lo llevó a transitar 6 años en una ida y vuelta y con situaciones complicadas, pero bueno, por suerte encontraron un personal idóneo para poder encontrar el mejor camino para sus hijos. Así es. Así que bueno, también, no sé, supongo que sí, si tienen consultas sobre este tema de cómo fue este camino, qué tipo de profesionales contactaron y conocer un poco más en detalle las disciplinas o las recomendaciones que recibieron, o saber qué preguntar, porque también a veces nos pasa que no sabemos qué preguntar en esa consulta con el profesional. También los invito a contactarla a Cristi, ahí ya desde su rol de madre, de haber experimentado todo esto, seguramente tiene muchísima información para compartirles. Sí, claro que sí, yo estoy a sus órdenes. Ahora sí que, como les digo luego, les comparto, soy mamá, pero soy también especialista en niños en cuanto a las emociones. Entonces, luego dicen, no, en casa de herrero asaban de palo, pero bueno, pues yo como les comento, hacemos lo que podemos como familia, con lo que tenemos, con lo que sabemos, y mi enfoque desde la terapeuta, desde que soy, desde la metodología del juego que trabajo, y mi enfoque desde mamá, creo que me han ayudado también a enriquecer todo este conocimiento que yo les comparto, y que, como les dice Paula, estas pláticas de inclusión son gratuitas. Todo esto lo hago con esta finalidad de que se esparza, de que llegue a más lugares y de que de verdad sea esta semillita la que de verdad empiece a germinar y a crecer en un futuro. Entonces yo estoy a sus órdenes para cualquier duda, cualquier pregunta, cómo le hiciste, de verdad es que surgen un chorro de dudas, cómo te diste cuenta, y si aunque sus hijos sean peques o aunque sus hijos sean grandes, bueno, pues siempre va a haber algo por hacer. Sí, siempre uno va encontrando, sobre todo con toda la información que se va estudiando mucho desde las neurociencias, donde se va comprendiendo cada vez más el nivel de detalle y de diferencia que hay entre todos, y que no hay una única forma de observar, una etiqueta que englobe a todos, sino que cada individuo es un mundo y cada individuo
tiene diferentes habilidades y todos, absolutamente todos, tienen potenciales. Así es. Entonces, como individuos siempre vamos a tener presente el potencial de desarrollar nuevas habilidades, de encontrar otras formas. A lo mejor no lo hacemos igual que todos, pero lo hacemos a nuestra forma y esa forma es la que necesitamos para poder gestionar. Entonces es mantener el foco en eso, en encontrar la forma que funciona para cada uno. Así es. Nos vamos del mercado de masas, del one size fits all, de único talle. Así tal cual, tal cual es. O sea, este mundo creo que está muy rico en este aspecto, que ya está abriéndose a muchas posibilidades, y entonces, bueno, pues a seguir tocando puertas de esta posibilidad que todos tenemos, y como dices, potencializar las habilidades que cada uno tiene, estas inteligencias múltiples de las cuales nos hablan Garner. Bueno, pues sí, o sea, hay veces que lo definen, ¿no? A mí me decían, es autista, entonces de seguro es súper inteligente y es súper metódico y es súper organizado, y yo, pues no, él es diferente, o sea, él no tiene las características que a lo mejor pudieran llegar a tener cierta mayoría en su momento o en sus estudios pasados. Ahorita todo está fluyendo, todo está sumamente incorporado a la biología, a cómo transmitir que las 3 necesidades básicas, que es el sueño, la alimentación y la salud física, son básicas y necesarias para un equilibrio y una higiene en general de la salud, tanto física como mental, y que cómo el nervio vago está interviniendo en tanto, bueno, pues obviamente la microbiota intestinal, como con la conexión del cerebro y esta conexión de todos los neurotransmisores que se tienen en el intestino. Por eso se habla mucho de que primero veamos la biología, qué le estamos compartiendo a nuestro hijo, a nuestro adolescente, a nosotros mismos, porque hay situaciones, o hay más bien alimentos y ultraprocesados que nos provocan cierto estado de ánimo, y que si nosotros, como dices, o sea, los médicos nos ayudan, sí, pero en ocasiones a lo mejor una depresión solamente la tratan con un fármaco, pero no se van más allá de cómo está su microbiota intestinal, cuáles son los suplementos que está tomando, cómo se está segregando la oxitocina, si existe alguna alteración en la glándula, no sé, pineal o en el hipotálamo, que no esté recibiendo cierto tipo de información. Entonces es irnos a rascar. Ahorita hablamos del neurodesarrollo, pero bueno, pues existen obviamente un sinfín de trastornos que la biología y nuestro cuerpo finalmente somatiza. O sea, bien dicen que 8 de cada 10 enfermedades son emocionales. Que ya el cuerpo somatice y que ya la biología obviamente se integra a esto, bueno, pues entonces hay que atacarla. Pero yo sí les digo, primero hay que rascarle antes de llegar al fármaco, porque en mi experiencia, como no fue tan agradable esa situación que nosotros vivimos, bueno, pues nosotros siempre buscamos esta alternativa, y ahora sí que estamos con lo que nos dicen. Incluso tuvimos una cita con un doctor de Argentina, el doctor Nicolás Loyacono, que él fue el que también nos abrió un panorama en cuanto a un enfoque integrador, y él fue el que nos dijo, pues en realidad su biología no está tan comprometida, o sea, porque él no tiene sensibilidades, él no tiene irritación a ciertos alimentos, él no tiene estreñimiento, insomnio, o sea, su biología no está comprometida, lo cual nos ayuda a seguir avanzando y a seguir madurando su sistema nervioso central. Entonces, bueno, pues como papás hemos tratado de hacer todo lo que está en nuestras manos, y esto lo queremos compartir con más familias, con más profesionales y con más personas, para que vean la importancia de regresar, como dijiste en un principio, a lo natural, a lo básico, y de ahí volver a emprender. Porque no importa si volvemos a comenzar, o sea, finalmente vamos a poder escribir un nuevo comienzo y tener un nuevo final. Exactamente. Bueno, te agradezco muchísimo, Cristi, el tiempo y la apertura para contar tu experiencia. Una vez más los invito a seguirla y a sumarse a su campaña, a esta campaña de inclusión, así nos incluimos también, encontrando cada uno desde dónde puede estar colaborando para incluirnos todos en un mismo entorno, en un mismo ambiente, porque finalmente terminamos conviviendo. Y ese ambiente es el que nos brinda la información para poder seguir adelante. Así que está bueno incluirnos para no ir con estrés extremo. Muy bien. Como te decía, te agradezco mucho. Voy a dejar
compartida después la charla en Instagram, y no sé si querés decir algo más como cierre. Pues nada, muchas gracias, Paula, por la invitación, gracias por sumarte de esta manera a esta campaña, y pues que no es solo que abramos la mente, también es abrir nuestro corazón a estas situaciones. Muchas gracias y un placer compartir. Muchas gracias a todos también por acompañarnos, y bueno, espero en el futuro seguir haciendo más de estas charlas. Un beso grande Gracias. para todos.